Para acabar, fijáis en la montañita que hay en las tarjetas, por favor, ¿vale? Vale, acabar, dejar cuando acabe todo el espectáculo, dejáis en esa mesa de la que estoy súper bien ordenada. Yo quería no quedar. Sería mala señal. Venís a saludar. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mejor que yo supongo que estás trabajando aquí. Va a haber una amenaza de siempre. Igual que se puede entrar, se puede salir, ¿eh? Tan fácilmente como habéis entrado, mucho más fácilmente se puede salir. Un solo gesto de alguno. Que no se necesita. Si no, le tocará decir así. Le tocará decir. Están todos los que son. A mí también, ¿no? Gracias.
Buenos días, damas y caballeros, bienvenidos a el primer match de improvisación de la Marina Baixa. Un match de improvisación es un partido, pero no es un partido de fútbol, baloncesto o hockey, es un partido de teatro, en concreto de improvisación. Durante 30 minutos, dos equipos, el equipo amarillo y el equipo verde, competirán por ganar este encuentro a lo largo de varias rondas. Y seréis vosotros, querido público, los que decidáis qué equipo marca gol. Lo vamos a decidir de la siguiente manera. Una vez que cada equipo haya competido, vosotros tendréis la voz y voto. Para ello os hemos dado dos tarjetas, una del color de cada equipo. ¿Todo el mundo tiene una tarjeta verde? ¿Alguien no tiene tarjeta? No veo las tarjetas. Tarjeta verde, por favor. Vamos a volver a intentarlo, no lo teníamos bastante ensayado. Por favor, público, tarjeta verde. Bien, bien. Señor Mestre, por favor, le pediría que levantase solo la tarjeta indicada. Tarjeta amarilla. Bien, he de deciros, querido público, que sois hasta ahora los únicos que no se han equivocado de color. Un aplauso. Vamos a entrenarnos porque todo el mundo sabe que antes de hacer deporte hay que calentar. Por lo tanto, a mi orden, tarjeta amarilla. Hemos sido un poco lentos. Amarillo. Verde. Amarillo. Verde. Verde. Por sectores, por favor. Primero. Amarillo. Verde. Amarillo. 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 Verde. Amarillo. Verde. 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 Bien. Con nosotros a lo largo de todo el encuentro estará el árbitro. Un aplauso para él. El árbitro será el encargado de indicar cuándo los equipos han cometido alguna infracción. Para ello veréis que de vez en cuando hará algún gesto raro. Y además oiréis este sonido. Durante las improvisaciones, tanto el sonido como el gesto indicarán que se ha cometido una falta y el tipo de falta. Al final de la improvisación os las explicaremos. Muy importante, querido público, hay una norma básica en el teatro. Cuando los actores han terminado su interpretación, el público debe aplaudir. Vamos a entrenarnos en 3, 2, 1... Vamos a intentar subir el nivel de aplauso hasta un 7,5, por favor. En 3, 2, 1... ¿Público? Bien, querido público, vamos a recibir sin más dilación a nuestros equipos y para ello oiremos el muy solemne y muy serio himno de nuestro match de improvisación. El árbitro está revisando que todos los equipos estén vestidos adecuadamente.
Os presento a nuestros equipos. A mi izquierda, con el peto amarillo, Matías, Cristina y la capitana Noelia. Con el peto verde, Vico, Sara y la capitana Judy. No menos importante, vale igual para un roto que para un descosido, nuestra chica para todo, el comodín Miki. Miki, como es el comodín, jugará alternativamente con los dos equipos. Veamos con qué equipo debe empezar. Equipo amarillo, Miki, por favor. Bien. Como vosotros, público, habéis calentado, ellos, que son los jugadores, también deben calentar. Para ello, utilizaremos una improvisación que no puntuará, es decir, ahora no tenéis que votar. Esta improvisación se llama La Palmada. Propondremos un tema y subirán al escenario un jugador de cada equipo que empezará a improvisar sobre el tema propuesto. Cuando cualquiera de los jugadores tenga una idea y dé una palmada, la escena se congelará y el jugador que ha dado la palmada deberá sustituir a uno de los actores y cambiar por completo el tema de la improvisación. Cuando oigamos este sonido, significará que faltan 20 segundos para el final y los jugadores en el escenario deberán volver al tema inicial de la improvisación y terminar la historia. Jugadores, preparados. El tema de la palmada es: este bebé es demasiado grande. Tiempo. Es como demasiado grande, ¿no? O sea, para ser un bebé es enorme. ¡Wow! Es enorme. ¿Crees que tendrá gigantismo? ¿Y cómo alimento yo a un bebé tan grande? No te quedes ahí parada y ayúdame con la compra. ¡Ale! Pero, ¿qué pesa? No. Va, vámonos. ¿Aquí? No, ahí no. ¿Dónde? Aquí. Es que estoy harta de ver a los tíos que para esta hora, así que parece un croissant, de verdad. Siempre con el gym, venga, Finder, venga, no sé qué. Entonces el bote de proteína lo tiro. Claro. ¿Cuánto pide? Es que, ¿para qué? Si luego las piernas son de patilla y van así, como si eso fuera, vamos, nada más que la más. Es Ahora yo que... croissants tengo hambre. Ay, sí, yo es que me he comido el último. Ah, Lo bueno, siento. el de chocolate también. El de chocolate también. Joder, yo quería chocolate. Y el de crema también. No te rasques, no te rasques. ¿Por qué? Yo te lo miro. ¡Pica! Sí, sí, la verdad es que está muy rojo, pero no, tú no te rasques. ¡Papá! No te rasques, te estoy diciendo que no te rasques. A ver, vamos a ir al peluquero a ver qué te pasa, ¿vale? No, que me corta el pelo. Sí, Como la última hay vez. que hacerlo. No, 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 Que no, no, no. guapísima, que no. No. Que sí. Que no quiero. ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? Ahora si te agachas un poco, somos un tótem. A ver. Pero, ¿qué animal es ese? ¿No? Bueno, a ver. Y así es como tenemos que salir en la obra durante una hora. ¿Una hora? Claro. ¿Somos un tótem? Los ¿En la tótems se obra? mueven, no. Pero me dijiste que iba a ser súper divertido. Pues es súper divertido. ¿Y cómo nos vamos a mover? Pues sin movernos. Entonces somos el árbol, me estás engañando. Que somos un tótem. Levántate. Que tenemos que ir. ¿Ahora? Sí. Venga. ¿Pero no qué? ¿Pero por qué? No sé, vamos. ¿Y esa cara de pena? Que no quiero. Pero a ver, ¿dónde quieres ir entonces? Que no, que ese bebé a mí no me gusta. Que no, vamos a adoptar otro, ¿no? Tenemos que coger ese. Pero que es muy grande. No hay más pequeños. Sí,
para empezar. A partir de ahora pediré la ayuda de una mano inocente para extraer una de las 140 tarjetas que hay dentro de mi sombrero. En cada una de ellas hay un título de improvisación, las características de ellas y algunas exigencias particulares, además del tiempo que ha de durar. Se os pide, por favor, que no aplaudáis hasta que ambos equipos hayan acabado con su improvisación para que no nos perdamos detalle. Con el permiso del señor árbitro, una mano inocente, por favor. No tenemos manos inocentes en la sala. Pues una mano culpable, por favor. Gracias. Señor árbitro, interesante elección. Tipo de la improvisación comparada. Es decir, en primer lugar, actuará uno de los dos equipos por sorteo y el otro tendrá que actuar después sobre el mismo tema, pero sin repetir los elementos. Número de jugadores, 2 o 3. Duración, 2 minutos y 20 segundos. Categoría, doblada, como un documental. Particularidades, uno de los actores será el narrador. Título, un día en la vida de un mono. Los equipos tienen 30 segundos para prepararse. A partir de este momento, ninguno de los actores puede hablar con el árbitro, a menos que sea una de las capitanas para pedir una aclaración. Lo mismo ocurrirá cuando el árbitro esté señalando las infracciones. Solo las capitanas pueden dirigirse a él, o el hecho mismo de hablar sería una infracción. Cada vez que un equipo haya cometido 3 infracciones, le estará regalando al contrario 1. Dios. Olvida ahora. ¿El amarillo quién empieza? Empieza el amarillo, claro. La improvisación empieza y el torneo empieza ya. Podemos observar en las sendas oscuras cómo el mono se va rascando porque algo le pica. Es un primate desconocido hasta el momento. No puede saber que hay una cámara, no se pone nervioso. Como podemos observar, es bípedo e intenta atraer a las hembras con un gesto un tanto peculiar. Aunque también lo podemos confundir con un humano acabado de salir de la discoteca, pero sí. Ese es su baile para decir a la hembra, ¡yo valgo! ¡Yo valgo! Sí, ese. Bien. Debemos decir que se alimentan, como no, como plátanos. Sin embargo, no es lo que más les gusta, aunque podamos parecer que sí. Estos monos habitan entre los árboles buscando piojos de otros animales. Vamos a observar un poco su comportamiento. Interesante. Parece que está buscando un nuevo lugar donde habitar. Está mirando nuevas cosas para comer. Mira el horizonte, tiene hambre. Debemos decir también que este mono está ya en extinción y por lo tanto también como algunos de discoteca, por eso está. Y por lo tanto no sabe dónde aparearse. Tengo que tener cuidado porque si encuentra la cámara puede ser un problema. Oh, vaya. Mierda, mono. No, viejo. Bueno, podemos apreciar que se sienten atraídos por el aroma que no conocen del champú L'Oreal.
que ahora parece ser que está tranquilo. Es un mono que no le gusta convivir con personas, así que tenemos que tener muchísimo cuidado. No nos puede ver. Parece que me está siguiendo. Estoy acorralada. Voy a quedarme quieta. Lo mejor será irse porque esto no, como me vea. Parece ser que me ha confundido con otro de los suyos, así que habrá que disimular. Y no me dijeron que tenía que hacer esto. Querido público, como habéis oído, el árbitro ha señalado una infracción. Señor árbitro, Ha habido una salida de personaje por parte de entonces, una penalización para el equipo verde. Recordamos que cuando un equipo tenga 3 infracciones, dará automáticamente un punto al equipo contrario. bien, a la hora de votar, querido público, no deberéis tener en cuenta las penalizaciones, puesto que ya han sido anotadas en el marcador de los jugadores. ¿Listos para votar? Sí. Contaré de 3 a 1 y cuando oigáis mi silbato, levantaréis la tarjeta del equipo que creéis que debe marcar el gol. En 3, 2, 1... Claramente, punto para el equipo amarillo. Seguimos, necesito una mano inocente, por favor. ¿Vale? Luego seguida, Eso significa lo siguiente. Un equipo planteará el conflicto de la escena y cuando se acabe su tiempo deberá dejar la escena paralizada. El otro equipo retomará donde se lo hayan dejado con los mismos personajes y el mismo conflicto y deberá darle un desenlace infinito. categoría libre, Pueden hacer casi lo que quieran. 2 jugadores por equipo, duración 1 minuto y medio, título de la improvisación, realidad virtual. Tiempo de preparación. La improvisación seguida tiene una dificultad añadida y es que si uno de los dos equipos se había planteado una idea pero no sale primero, no le quedará más remedio que reformular toda su estrategia mientras está jugando el equipo contrario. Además, dependiendo de la habilidad y de la mala idea del primer equipo, lo tendrán muy, pero que muy difícil. Equipo amarillo, empieza amarillo, perfección. Recuerdo una cosa, al acabar la primera improvisación, no hay que aplaudir para que se puedan enganchar las 2 improvisaciones de buena forma. Estoy súper nerviosa. ¿Por qué? Pues porque no te lo he hecho antes y no sé. Pero que es fácil. Pero es que son Y te lo vas a pasar bien. Son gafas y tengo vértigo. ¿Y si lo hacemos primero en el suelo? Vale. Pero ¿por qué lo dices? Venga, a ver. Póntelas. ¿Cómo se pone? Veo negro, no veo. A ver, ¿qué está pasando? Espérate. Vale, ahora están encendidas. Me voy a poner detrás. ¿Vale? Cristina. Y aquí. Espérate. ¿Me notas? Sí. Vale, voy a estar justo detrás tuya, ¿vale? Vale. Vale, dale al número 1. Está al lado derecho.
Si quieres, voy yo primero y tú me cubres, ¿vale? Vale. Pero espérate, tendremos que elegir un arma primero. Vale. Yo... La escopeta, el fusible, el hacha... La cuchara, vamos a la cuchara. Vale, yo el cuchillo. Vale. No, el tenedor. El tenedor, vale, hacemos una buena combinación. Vale, voy yo primero, ¿vale? Pero hay que apretar X2 para poder matar. ¿Cómo así? Sí. Bien, bien. Espérate, que yo no he cogido... Espérate. Ahí, vale, ya está. Vale, ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¡Ah! ¡Ah! Pero ¿por qué matas? Era solo para probar, perdón. Ahora me lo quita. Vale, somos compañeros, ¿vale? No vamos a pegar. Vale, voy yo primero. Espérate. ¿Sabes cómo agacharte y todo? O sea, tienes que... ¿R1? No. Eso es la... No. Eso es sí. ¿Es la A? La A. No, Así. No, eso es el cuadrado. Vale. Tienes que usar el triángulo y el cuadrado. Triángulo y cuadrado. Sí, muy bien. Va, una. Espérate, a ver. A ver, una, dos, tres. ¿Y eso? Es que, no sé, tengo nada o algo así, ¿no? Vale, ahora usa el X1. El X1. ¿Vale? No entiendo. No, a ver, no hace falta tanta complicación Bueno, para hacer un puente, ¿no? yo creo que me tengo que empezar. Bueno, pues sigue tú y yo termino yo el nivel. Vale, acuérdate que tienes que matar al mono. Matar al mono. Sí, y Matar al luego mono. saltar el edificio. ¿Así? ¿Y saltar al edificio? Así. No. Así. Ah, vale. Mira, tienes que hacer Vale. así. El señor árbitro ha marcado infracciones. Una desconexión, tanto de Sara, posiblemente no parece que estuviera con las gafas. De que tú estás posiblemente haciendo contacto visual con el árbitro. Soy el árbitro de cine. La desconexión consiste en que un actor deja de interpretar a su personaje y es él mismo de nuevo. ¿Puedes penalización para el equipo verde? ¿Algo más? Bien, querido público, os recuerdo que no debéis tener en cuenta las penalizaciones para emitir vuestro voto. ¿Listos para votar? En 3, 2, 1... Realmente punto para el equipo verde. Hay dos disidentes. Bien, una mano inocente para la siguiente ronda, por favor. Paso por aquí. La moto, Charlie. Vale. Va a ser de categoría mixta. Recordamos, Vale. ambos equipos interpretan a la... Categoría libre. Número de jugadores 2 por equipo. Duración 2 minutos. Título: El salto en paracaídas. Tiempo de preparación. En la improvisación mixta hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, que aunque los dos equipos ahora estén planificando, el primero que hable, es decir, el primero que proponga la escena, será el que lleve la voz cantante. Y si el otro equipo quiere llevar bien la escena, deberá entrar al juego que le han propuesto. En la improvisación hay una norma y es que no debe existir el no. A todo hay que decir que sí. Vale. Viva. ¿Qué es adentro? Espérate un momento. Por favor, no le digas en ningún momento que estamos aquí. Es una sorpresa para su cumpleaños. ¿Cuándo me puedo quitar esto? No, espérate. Te van a poner una chaqueta que pesa mucho. A pensar que la llevas a un manicomio, tío. Por eso. Y te van a poner ahora Confía en tu amigo, ¿eh? una mochila. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Claudio. Vale, tú confía en Claudio, ¿vale? Es que no sabes... Seguro que quiero tocar. Bueno, aquí viene la sorpresa. ¿Seguro? ¿Pero eres tonta? ¿Pero qué hago aquí? Pero no decías que tu sueño era tirarte. Pues vamos, pero con paracaídas. Venga, tiramos todos. No. Sí, te queda, así no pasa nada. Pero soy 3, sí, no sabe uno, sabe el otro. Si no cuesta, pues tranquilidad. No sabes fallar. Lo malo que no podrás repetir, pero bueno. Pero que acabo de cumplir 21, no me
cargamos el Está súper bien. Bueno, mira. Mira, pero mira qué vistas hay. ¡No me empujes tanto! Espera, si no quieres saltar, Eso sí, que no. si no quieres saltar, que no Sí, sí, tú no saltes. saltes. No, ¿qué es eso? Sí, mejor. Sí. ¡Uno! ¡Ah! No, primavera. No. Bueno, pues sacamos nosotros. Ahora, Bien. Bien, querido público, no hay infracciones, así que procedemos a la votación en 3, 2, 1. no vale hacer eso. Vale. No se vota el punto. Pero gana el amarillo. Amarillo, punto para el amarillo. Una mano inocente para la siguiente ronda. Una mano culpable para la siguiente ronda. Así, sin mirar a nadie. Vamos a elegir sin mirar a nadie. Aquí el caballero que llegado tarde, por favor. No entiendo. Tipo mixta, nuevamente. Categoría libre. Pueden hacer casi lo que quieran. Número de jugadores, 1 por equipo. Duración, 1 minuto y medio. Título, una taza muy caliente. Tiempo de preparación. Otra de las cosas que podéis tener en cuenta a la hora de votar es si los actores han dado la espalda al público. En teatro no se debe dar la espalda al público nunca, a no ser que la escena lo requiera. Es decir, que tiene que ser a propósito. Y debéis tener en cuenta también que en el teatro la norma número 1 es que las cosas no tienen que ser verdad, pero tienen que parecer. Fuera. Vale, ahora arriba ya. Todo eso, venga. Empiece ya. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Me podría usted servir una taza muy caliente? Mucho. Mucho. Seguro. Bueno, me arriesgo. Pero es que usted ya está como acalorado, ¿seguro? Sí. Bueno, yo... Pero eso es café. ¿No quería usted café? No, quiero una taza caliente. Ah, una taza caliente. Ah, perdón, es que... Vale, tiene mucho más sentido que Vale, café, claro. ¿te puedes poner sopa? Lo siento... ¿No quieres sopa? Oh, sí, claro. Claro. Sí, pero es sopa... Bueno, un poco... Sopa. Pues vale. Pero... Bueno, vale. ¿Cómo le caliente yo a usted una taza? ¿No esté muy caliente? Me dice el microondas. ¿La caliente? No creo, yo lo he hecho en mi casa, ¿eh? Así te has quedado. La taza me quita cabeza. Mira. ¿Has sonado bien? ¡Ah! ¡Me has quemado! No, dame otra, que me la una camiseta. Claro, no podéis solo con el maltán mojado de sopa caliente, ¿no? Dame otra taza de... Por favor. ¿Está usted loco? Dame otra taza de... Madre mía, que se dice. Ya está, tenía que estar aquí. Vale. Muy bien, señores. ¿Ya has hecho daño? ¿Por el café? Ah, no. Era sopa. ¿Hay la sopa? Bueno, no estoy seguro. ¿Listos para votar en 3, 2, 1? Pero destacaron punto para el equipo verde. Punto para el equipo verde y volvemos a necesitar una mano. Vale, tipo de la improvisación seguida. Número de jugadores, libre. Es decir, las capitanas decidirán entre 1 y 3. Duración 1 minuto y medio.
al estilo de un cuento infantil. Título: Explorando un gigante. Tiempo de preparación. Recordamos que la categoría seguida indica que primero actúa un equipo planteando la escena y el otro equipo deberá seguir donde se la hayan dejado. Si uno de los dos equipos acaba la escena sin recordar que el otro debe continuar, estará haciéndolo bastante. Vale. Arriba, jugadores. Verde. Ese 12. Empieza vosotros, empieza aquí con amarillo. Ya. Había una vez una persona grande, 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 como una montaña. ¿Cómo de grande? Muy, 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 muy grande. Como 2 montañas. A mí me gusta más. ¿O 4? Como 5 montañas. Eso sí. Se ha pasado. No, está bien. Bueno, Su pie era un autobús. Y su otro Pero, pie... ¿de los grandes o de Sí, los no, pequeñitos? no, un autobús de equipo de fútbol o de hockey, que son más Entonces grandes. sí que son grandes. Un autobús y el otro pie era un camión. ¿Tanto? Sí, enorme. ¿Qué tenía? ¿Los pies regulados? no, Irregulados. porque es más pequeño que uno de esos otros. Pues irregulados. Pero Uno no así tenía- y el otro así. No, pero no tenía ruedas. Ahora, pues vaya. No me Sus gusta ya el cuento. piernas eran árboles. Pues no me gusta ya el cuento. Cuéntalo tú. No, yo no me lo sé. Sigue, que está muy interesante. Bueno, esto es... Y la cabeza tenía un bosque. Tenía pájaros. Ya está, ya está. Él sí que tiene la cabeza llena de pájaros. Sí. A mí ese cuento Pues no. ¿sabéis qué? Esa gigante comía niñas. ¡Hala, qué guay! O sea, no, qué bueno. Yo soy un niño, che. Venga, ve. Me gustaban morenas, además. Yo soy rubia encima. Chico y rubia, así es que lo tengo todo. Y sobre todo le gustaban las niñas pesadas. ¿Eh? Y las niñas que no escuchan y que no se sientan. Vale, Esas niñas se las comía. Sigue sin gustarme el libro. ¿Lo que ha dicho? Se la va a comer el gigante. Bueno, el gigante no era vegetariano. Yo eso no lo he dicho en ningún momento, no se comiera. Ha dicho que comían niñas morenas pesadas que no escuchan. Pero bueno, alguna particularidad tendrá. Bueno, continuamos con el cuento. El gigante, grande, grande, grande. Como 5 montañas. Sí, como 5 montañas. Iba caminando por un bosque. Por un bosque. Como el que Claro. tenía. No, y las piernas eran árboles. Ah, Pero árboles muy grandes. ¿No hay monstruos? Y iba caminando por el bosque. Pero claro, era tan grande, tan grande, tan grande, que iba pisando todo lo que iba por ahí. ¡Y Así, ¡pum! ¡Ah! Ya, vamos a ver. No quiero que me coman. No me dejéis contar el cuento, no lo voy a poder contar nunca. No quiero que No, me no, coman. no, no, no. gusta el cuento? No quiero que me coman. Pues cállate, a lo mejor no te come. Estoy cansada ya de los niños. El señor árbitro tiene algo que decir. Hago de la infracción de juego demorado. Bueno, cuando ha tocado, se ha acabado el tiempo de preparación, han seguido comunicándose y eso está completamente prohibido. Entonces, otra infracción para el equipo verde. Como llevan 3 infracciones cada uno. Subimos un punto al marcador del equipo amarillo por penalización. Pero al mismo tiempo...
Una mano inocente, por favor. Para Estas elegir el ceremonias creo que tema. hay que votar. Oh, Creo que hay que votar. he visto el punto. Querido público, en 3, 2, 1. Creo que el público ha decidido equilibrar porque le gustan los animales. Y ahora sí, por favor, ¿quién será la mano que elija la próxima interrupción? Todos a la vez, no pidáis, por favor. Esta es una categoría que aún no hemos visto. Tipo comparado. Categoría falsos brazos. Es decir, un actor hablará, otro actor se situará detrás de él y será sus brazos. Iba diciendo, un actor hablará, el otro actor será sus brazos y gesticulará, pero deberá intentar que no se note que son dos personas. Lo hemos entendido. Aplaudamos, por favor. Número de jugadores, evidentemente, 2. Duración, 2 minutos. Solo habla uno, el otro. Tiempo de preparación. Luego el título de la improvisación, agitado día de campo. Es probable, debido al tiempo de la improvisación, que esta sea nuestra última improvisación. Por lo tanto, querido público, el último equipo que gane, es decir, a quien le deis la victoria ahora, será quien se lleve el trofeo. Quiero recordaros que debéis votar no en cuanto a la simpatía o a si conocéis algún equipo, sino a quién lo ha hecho mejor. Por ahí, por favor. Empieza el amarillo. ¿Empieza esto ya? Prepararos. Vale, empieza. Estaba yo un día tan aburrida, pero tan aburrida en mi cuarto, ahí jugando a la Play, hazme descansar, que dije, jolín, voy a dejar de matar a los monstruos estos y voy a dar una vuelta por el campo. Oh, el campo es maravilloso, hay mariposas, hay pájaros, hay todo, pero, claro, dije, jolín, ¿dónde me siento? ¿Izquierda? ¿Derecha? ¿Aquí mismo? Pues sí, yo creo que este es un buen lugar. Así que menos mal que me he traído la cesta en la mochilita y puedo tirarme aquí mismo. Pero, madre mía, ¿qué es eso? No puede ser. Es un insecto, pero no puede ser. ¿Tiene 8 patas? ¿5? ¿3? ¿5? ¿6? Dios, me está trepando. ¡Ay! Lo tengo en la mano, No quiero que esté aquí. Vale. Se ha ido. Tranquila, Noelia. Vale. Bueno, voy a comer. Venga. Voy a quitar el sándwich y vamos a por ello. Está demasiado crujiente. ¡Ay! No quiero. Vale. Esto está lleno de bichos. Odio el campo. ¿Quién ha dicho que el campo era bonito? Mentirosos. Jolín. Pues nada, da igual. Me levanto. Da igual. Con lo bien que estaba yo jugando a matar cosas en vez de matar cosas de verdad. Si es que nada, vamos a recoger. Y ay, por fin. Vamos a llegar a mi casa. Ay, el Call of Duty, cómo lo echo de menos. ¿Preparados? Buenos días. Estamos aquí en el programa Bebe Más. Hoy os enseñaré una nueva receta de un cóctel
me he inventado yo. Se llama Agitado Día de Campo. Claro, es así porque, bueno, lleva sus componentes que son muy especiales. Bien, comenzamos. Tenemos a mi derecha extracto de trigo, ¿vale? Luego tenemos hielo, ¿vale? Luego tenemos, ¿lo veis bien, no? Tenemos también un poco de vodka, es casero, por eso también es de campo. Está buenísimo, me encanta. Y bueno, vamos a proceder a hacer este facilísimo cóctel. Bien, primero cogemos la coctelera, que la tengo en mano izquierda. Y tengo que tener cuidado porque esto hay que agitarlo bien. Vale, echamos el hielo. Ahí, hielo bien de hielo. Vale. Ahora cogemos el extracto de trigo y echamos un poquito. Bueno, al gusto. Al gusto. Yo voy a echarlo todo, ya lo sabéis. Vale, y ahora le echamos un poquito de vodka, bueno, un poquito, sí, un poquito, bastante, porque a mí me gusta fuerte. Y entonces, bueno, vamos a agitarlo bien, lo agitamos, así, muy bien, bien. Y bueno, ahora cogemos una copa, la decoramos también con una hojita de algo del campo. Lo primero que pilléis por vuestro jardín, pues lo ponéis. Y bueno, pues aquí tenéis el pedazo de cóctel. Me pide el señor árbitro que en justicia comunique algo que no llega a ser una infracción, pero es una pequeña, chiquitita trampa por parte del equipo verde, y es que, señoras y señores del público, ellos esta improvisación ya la habían hecho antes, exactamente, o muy parecida. De hecho, tanto el señor árbitro como yo sospechábamos que Judith iba a preparar un cóctel. No entra en la categoría de infracción, pero sí es justo que el público lo sepa. ¿De acuerdo? Bien, querido público, tenemos un empate en el marcador. Vuestra decisión dará la victoria a uno u otro equipo. Os recuerdo que aunque queráis que ganen los dos, no están permitidos los empates, por lo que no podéis votar a ambos equipos. ¿Preparados? En 3, 2, 1... Este lado es claramente amarillo. Es claramente verde. El punto que hay al lado del equipo amarillo. Bien, querido público, vamos a recibir con un aplauso en el escenario a los ganadores de esta ronda del primer match de improvisación de la Marina Baixa, los O No. Si tú fueras impro, se te notaría al andar y al actuar. Si fueras verso, se te notaría al recitar. Pero como eres persona, hoy te toca observar. ¡Oh no! ¡La vamos a liar! Bien, querido público, tengo una pregunta y una cosa. La pregunta, ¿os ha gustado? Sí. No hemos entendido la norma número 1 del teatro.
Las cosas no tienen que ser verdad, tienen que parecerlo. ¿Os ha gustado? ¡Sí! ¿Os ha gustado? ¡Sí! Bien, y ahora el aviso. Si de verdad os ha gustado y queréis intentarlo vosotros también, el día 15 de marzo, digo, de marzo no, de febrero, el día 15 de febrero, miércoles, de 1 a 3 celebraremos nuestro casting anual en el que podréis intentar llegar a ser uno de nuestros actores o actrices o uno de nuestros fantásticos técnicos como Amber. Bien, en cualquier caso, querido público, muchas gracias por venir a nuestro primer match de improvisación de la Marina Baixa. Podéis volver a vuestras clases. Pero aquí presente, dan su sentimiento. A petición del público, señores profesores, ¿dan su permiso? Para un elemento fundamental del equipo de My Mes Teatre, sin quien, sinceramente, seríamos muy poca cosa. El verdadero señor de los números, Nicolás.